Continuamos en Muy Masculino, hablando con el doctor David Antonio Pineda, neurólogo. Doctor, entonces usted lo que me dice es lo siguiente: en los primeros 3, 4 añitos, esto que tenemos aquí guardado se va a estructurar con unos principios básicos, muy importantes, ¿sí o no? Sí, esas son unas construcciones funcionales muy sólidas, muy firmes. Pero si el muchachito ni habla, medio entiende, entonces ¿cómo vas a tener el principio acerca de la muerte, de la vida, de todas esas cosas básicas? ¿Cómo las va a introyectar? ¿Cómo se las va a meter ahí? Pues las va elaborando, las va construyendo a lo largo del desarrollo que usualmente ocurre entre el nacimiento, o algunos dicen desde el momento del embarazo, hasta más o menos los 6, 7, 8 años. Hasta ahí los construye. Hasta ahí lo construye. Elementos tan fuertemente humanos como el lenguaje, por ejemplo. Las últimas investigaciones hechas por los que trabajan en neurociencias básicas están mostrando que ya desde tan tempranamente como los 6, 7 meses de embarazo ya hay codificación que tiene que ver con el lenguaje. En este caso es la parte emocional del lenguaje, lo que llamamos prosodia, que es la carga emocional que tiene el lenguaje, en este caso el lenguaje de la madre. Y ya el niño es capaz de diferenciar entre un ruido de los intestinos o de cualquier otra cosa y el lenguaje emocional de la madre. O sea, si la madre está emberracada, si está triste, si está sonriendo, etc. Y ya desde el nacimiento el muchachito discrimina eso. Oiga, ¿y cómo sabemos eso? Pues ya hay aparatos que pueden registrar eso, resonancia magnética o aparatos de magnetoelectroencefalografía. Pueden registrar si al muchachito le toca una campana o oye la risa de otro humano. Ya entiendo por qué entonces los alemanes en la Segunda Guerra Mundial querían tener a todos estos bebés. Porque desde ahí los podrían coger, cogen 5 o 6 añitos y hacían con ellos lo que les daba la gana. Sí, en esa época eso era intuitivo, era una cosa de observación. Sí. Y ahora ya sabemos que eso es real. O sea, es real. O sea, usted puede coger un niño recién nacido y moldearlo como a usted le dé la gana. Eso es lo que se llaman elementos epigenéticos. Pero venga, yo le hago una pregunta. Son los estímulos ambientales que más influyen en la modulación de los genes. Pero usted puede coger un bebé recién nacido y decirle, matar es bueno. Y él lo va a entender así durante sus primeros 6 años. No, digamos, no decirlo, sino que si es en la interacción social eso es lo que se da. Sí, eso, ponerlo en un ambiente donde eso sea normal. Exacto. Y él llega a los 10 años y va a decir, para mí esto es normal, yo puedo asesinar que a mí me dé la gana. Eso es claro, o sea, la estructura social predispone, digamos, dispara, no es que predispone, sino dispara elementos que vienen codificados en el cerebro. Entonces, si hay un contexto violento, lo más probable es que va a haber una tolerabilidad cerebral a la violencia. Y eso explica algunos fenómenos sociales en algunas culturas. Entonces ya los psicólogos le llaman eso, por ejemplo, sensibilidad al castigo versus sensibilidad a la recompensa. Entonces, en donde hay mucha violencia desde la cultura, entonces se genera en el cerebro una resistencia o una insensibilidad al castigo. Entonces a la persona le importa morirse, le da lo mismo morirse o no, le da lo mismo sentir dolor o no. Y entonces es capaz de matarse con tal de conseguir lo otro, que es la recompensa. Lo que me interesa así sea una recompensa mentirosa, como todos estos personajes que se inmolan por allá del Oriente Medio. Sí, claro. Entonces hay una recompensa que puede ser inmediata, o sea, el dinero, que es, digamos, lo que ocurre en muchas sociedades capitalistas donde el dinero se vuelve importante y hay mucha insensibilidad al castigo. Entonces la persona le importa es tener los 500.000 pesos o el $1.000.000 o los 5 millones de dólares y no le importa el castigo. Incluso no le importa que lo maten. O sea, lo que le interesa es tener dinero. Y entonces uno ve en las comunas el muchacho que dice, no, yo prefiero morirme joven y tapado de plata que cucho y llevado. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, pero
¿Cómo así que tapado de plata? Y fue porque neurológicamente... Claro, neurológicamente en su entorno aprendió ese lenguaje. Y lo aprendió desde muy tempranamente. Desde muy tempranamente. O sea, esa interacción fue la que lo estructuró. Y eso estructuró ese cerebro tan sólidamente que ya eso se volvió un principio. Y al revés, si la cultura es una cultura tranquila, calmada, lógica, racional, entonces esa persona va a tener una mayor sensibilidad al castigo. Entonces ya no hay que ponerle un montón de postecitos para que no se pase al otro carril, sino con que haya una línea amarilla continua, ya sabe la persona que no se puede pasar para el otro carril, y lo hace, sin ningún problema, aunque tenga un camión de 50 toneladas, no se va a pasar para el otro carril. Ya, ese es porque esa persona tiene una sensibilidad muy alta al castigo, ¿no? Y la sensibilidad a la recompensa es menor. Sáqueme de una duda. ¿Cuánto tiempo se demora el cerebro en madurar o estar en su estado ya, pues, como es? No sé, ¿cuánto demora en crecer? El nivel de maduración cerebral último ocurre alrededor de la adolescencia y la adultez temprana. 18 o 20 años. Exacto, que es lo que llamamos la mielinización de las estructuras que están en la parte anterior del cerebro, se llama áreas prefrontales. Sí. La maduración de esas áreas. Mielización, ¿y qué es eso? Mielinización. Es como una cubierta de una sustancia que se llama mielina, que actúa como el aislante de los cables eléctricos. Perfecto. Para que no haya cortocircuito. Entonces hasta ahí llegó, creció y se formó. Y se formó, o sea que... Pero su estructura básica, social y de comportamiento y de temores hasta los 6 años. La más fuerte ocurre entre... La más fuerte, porque puede seguir siendo ya residual, ¿sí claro, o no? Residual, o sea, la más fuerte ocurre durante el embarazo y los primeros 2 años. Eso es lo que llamamos fenómenos epigenéticos. Es lo que más puede cambiar la vulnerabilidad genética que trae ese cerebro. Y ya después hay una cosa de residual, de maduración residual y de desarrollo residual que ocurre entre los 6 años y la adolescencia. Y ya queda un poquitico, digamos un 20% que se puede manejar de la adolescencia a la adultez temprana, 18, 19, 20 años. Doctor, en el próximo programa que voy a tratar con usted, yo quisiera traer este tema aquí al programa y entonces vemos a muchos adolescentes tomando medicamentos. ¿Por qué? Porque tienen trastornos de atención, déficit de comportamiento. Ese será el próximo tema que trataremos con el doctor aquí en Muy Masculino. Muchas gracias por haberme acompañado. Con gusto. Ustedes los invito pues, ya a despedirnos, pero sigan en compañía.